Muchas gracias, por el pase y darles la bienvenida a todos los participantes en este tema que estamos a cargo: gestión de viveros forestales, semillas y fertilizantes. Saber la gestión de estos nos va a llevar a que nosotros tengamos la oportunidad de hacer mucho más viable nuestra producción, en tal sentido, pues llevando lo que es correctamente un vivero, las semillas y la forma de fertilizar. Por eso es crucial tener en cuenta que la producción de plántulas van desde el momento que nosotros hagamos o realicemos la gestión oportuna de nuestros viveros forestales o de nuestros proyectos. Está en la gestión de semillas y la fertilización de las mismas. Por eso la gestión eficiente de los viveros forestales es fundamental para el éxito de los programas de reforestación y conservación de los recursos forestales. La gestión entonces de un vivero forestal, semilla y los fertilizantes harán que nosotros tengamos éxito, y en tal sentido también nosotros veamos que hemos tenido ese manejo correcto de las plántulas antes de ir a campo definitivo. Por eso los viveros, la gestión de los viveros son acciones o son instalaciones, ¿no? Donde se cultivan y manejan las plántulas jóvenes antes de llegar al campo definitivo. Y esto pues debe estar basado dentro la, del manejo del vivero, la fertilización y también la semilla, ya que este proceso abarca desde la selección y manejo de semillas de alta calidad hasta la producción de plántulas vigorosas y resistentes. Por eso, la gestión de esto es tan importante para garantizar una producción de calidad y en gran número de plántulas. Si no hacemos el manejo correcto de la semilla, vamos a hacer que tengamos pérdida en germinación. Y si hay germinación y no hacemos la aplicación correcta de la fertilización, nuestras plántulas pueden llegar al campo definitivo a perderse en el momento de la adaptación o la aclimatación de los mismos. Por eso la calidad de estas depende que se haga el correcto manejo en el vivero de semilla y la fertilización. La gestión de viveros forestales, semillas y fertilizantes es una disciplina integrada, ¿no? Que requiere conocimiento técnico y una planificación cuidadosa. La implementación de buenas prácticas en estas áreas es fundamental para asegurar el éxito de los proyectos de reforestación y conservación, ya que esto va a ser de manera sostenible de nuestros recursos forestales, y la mitigación del cambio climático pues se vea favorablemente en bien de nosotros. Este cambio climático no nos afecta, y por eso es la gestión de viveros forestales, semillas y fertilizantes, pues es importante para la producción y el éxito de nuestros proyectos. ¿Por qué nos lleva a hacernos la pregunta la importancia de la gestión eficiente de viveros forestales? Nos basamos en que tienden a tener, no, a tener bastante énfasis
ya que son fundamental para el éxito de programas de reforestación y conservación de recursos forestales. Por eso es que la gestión eficiente de un vivero forestal radica en que estos van a ser los proveedores de plántulas que aseguren el éxito de estos programas de conservación y reforestación. La importancia de la gestión eficiente de viveros forestales va desde la selección de semillas de alta calidad hasta la producción de plántulas vigorosas, resistentes, incluyendo la aplicación adecuada de fertilizantes. He aquí lo que nosotros buscamos y apuntamos es tener que estos viveros bien gestionados aseguren la producción de gran número de plántulas de calidad y sanidad, ya que estos son factores cruciales para asegurar la supervivencia en el campo definitivo de nuestra producción de plántulas. Entonces, por eso la gestión eficiente del vivero va en este sentido, que juega este papel fundamental, ¿no? Debemos de tener en cuenta que los viveros son instalaciones dedicadas a la producción controlada de plántulas y árboles jóvenes que luego serán trasplantados a su lugar definitivo, que es el campo. Los viveros son el punto de partida esencial para cualquier iniciativa de reforestación, restauración de ecosistemas o producción maderable. Los viveros forestales, entonces, son la partida de asegurar nuestra producción y son instalaciones dedicadas directamente a la producción controlada de plántulas y árboles que van a contribuir de manera efectiva a mitigar y a enfrentar este cambio climático tan álgido que ahora estamos eh, siendo partícipes de las causas que nos genera el cambio, el calentamiento global. En los viveros forestales podemos encontrar tipos de viveros que se encuentran, ¿no? Ya que los viveros forestales podemos encontrar viveros temporales, ya que estos se establecen en un periodo limitado generalmente para atender las necesidades de un cierto proyecto de reforestación específica de corta duración. Entonces, los viveros temporales, permanentes y los mixtos que podamos encontrar, que lo vamos a ir dando a conocer, pues es importante, ¿no? Los viveros temporales se pueden instalar en algunos lugares remotos o difícil acceso donde el transporte de plántulas de un vivero permanente es complicado o muy costoso, suelen instalarse de manera mucho más provisional, de manera provisional, como les menciono, y también esto pues nos ayuden a minimizar esos gastos y también minimizar el impacto negativo que podría generar también el traslado por lo difícil que sería pues producir en un vivero permanente hacia un lugar de acceso dificultoso. Tenemos los viveros permanentes, son instalaciones de producción continua diseñados para operar a largo plazo. Cuentan estos viveros con una infraestructura mucho más avanzada, sofistificada que ya vemos, en donde pues los viveros permanentes tienden a agrupar o a tener lo que es diseños o, o instalaciones
que sean mucho más manejables, automatizando el trabajo dentro de ellas. Y son la base de la producción a gran escala, de manera escalonada. De repente nos piden una producción de 50.000, 100.000 plantones. Constantemente podemos tener esa producción. Por eso los viveros permanentes son de una producción a gran escala. También tenemos viveros especializados, ya que se enfocan en la producción de un tipo particular de plantas para fines muy específicos, ya que en estos viveros especializados pues se van a producir netamente, exclusivamente lo que apuntamos. Están, por ejemplo, especializados los viveros de plántulas este, de ajís, eh, viveros de cebollas, o sea, son de repente mucho más específicos y especiales de manera exquisita que ellos van a ser especies exóticas, ¿no? Para plantaciones comerciales, material genético mejorado, clones de semillas, ¿no? Plantas ornamentales, frutales o ornamentales que sean específicamente diseñados para propósitos específicos. Importancia de los viveros forestales en la reforestación, restauración ecológica y punto y producción forestal. Va que estas pues en la reforestación proveen, ¿no? Los viveros forestales o los viveros en sí pues proveen las plántulas necesarias para restaurar áreas degradadas por la deforestación, por ejemplo, la minería, los incendios. Y hay que tener en cuenta que sin viveros no sería posible llevar a cabo un proyecto de reforestación o de restauración de ciertas áreas si no tenemos un vivero, y más aún si es un proyecto de gran escala. Entonces, he aquí la importancia que genera tener el conocimiento de una buena gestión de un vivero forestal. La restauración ecológica va más allá de una simple reforestación, ya que busca contribuir ecosistémicamente funcionales, ¿no? En donde los viveros especializados en especies nativas con diversidad genética adecuadas son cruciales para reintroducir flora autóctona, favoreciendo el entorno, la fauna y la recuperación de servicios ecosistémicos. Entonces, la importancia que genera un vivero frente a una restauración ecológica, pues acá que se recupere un corredor ecosistémico, por ejemplo, eh, se siembre diferentes especies, que recuperemos o que sea el, la parte llamativa de ciertas especies para que puedan habitar en ellos. Por eso se dice favoreciendo el retorno de la fauna. Se puede también en las cabeceras, muchas veces ahora en las eh, cuencas hidrográficas, están haciendo las reforestaciones, entonces la regulación hídrica. En esto, pues vamos a hacer que la regulación hídrica, al contar con árboles que estén reforestándose allí, va a ver que se va a formar el colchón hídrico, y este colchón hídrico va a favorecer a la buena recepción o captación de aguas de lluvia, y sucesivamente ir soltándola lentamente a las fuentes que van alimentando los riachuelos, las quebradas y los ríos. Por eso se habla como
los viveros juegan papel importante, ¿no? La importancia de la reforestación, restauración ecológica y la producción forestal, pues los viveros son el inicio de la cadena de valor de la madera y otros productos forestales en donde pues vamos a producir los árboles que eventualmente se convertirán en plantaciones maderables, abasteciendo a la industria y generando empleo y desarrollo económico. Por eso la producción forestal. Entonces, los viveros están allí y conocer esa importancia nos hará que nosotros realicemos el buen manejo, ¿no? Permite también un vivero la experimentación con nuevas técnicas de propagación, la selección de material genético superior y la investigación sobre la adaptación de diferentes especies a diversas condiciones ambientales. Los viveros generan eso, ¿no? Lo que es la investigación, ir probando si estas especies pueden cultivarse o no. Conservación de la biodiversidad al propagar especies nativas y en peligro de extinción, los viveros contribuyen directamente a la conservación de la biodiversidad genética y las especies que están en nuestro alrededor, ¿no? Por eso es tan importante. La demanda de las especies en viveros varían enormemente según los objetivos del proyecto, si es maderable, ambiental, agroforestal y también lo que se cultive o se produzca en realidad en un vivero va a estar según la zona geográfica o la región geográfica y las condiciones climáticas que nos permita tener una producción rentable. Especies maderables de alto valor se pueden, por ejemplo, el cedro, la moena, el pino, especies que se pueden cultivar en un vivero y puede tener para las reforestaciones específicas, ¿no? Especies nativas de restauración ecológica y protección. También tenemos, por ejemplo, hay algunas especies, la moena, que puede utilizarse para restauración. Algunos, por ejemplo, también tenemos el mentaguayo. No sé, hay diferentes especies de maderables de manera nativa que puede utilizarse como especies de restauración ecológica y protección al mismo tiempo, ¿no? También hay especies para sistemas agroforestales que se pueden acoplar con cultivos de manera sostenible. Entonces, existen especies agroforestales que se pueden producir en un vivero. Para la buena gestión de un vivero debe tenerse en cuenta la selección del sitio, como factores climáticos, eh, topografía y logística. Elegir la ubicación correcta es fundamental para asegurar las condiciones óptimas de crecimiento y operación del vivero. El suelo debe tenerse suelos preferiblemente francos o francoarenosos con buena aireación y drenaje para poder desarrollar nuestras plantaciones en el vivero, ¿no? Ahí también tenemos la profundidad efectiva, suficiente, ¿no? Para infraestructuras y evitar problemas de drenaje en la construcción. Por eso es importante la planificación y diseño de un vivero dentro de la gestión del mismo, ¿no? La fertilidad, que cuente pues un suelo con cierto nivel de fertilidad para que el suelo que se utilice para producir nuestros plantones, pues se nos haga mucho más fácil. Un pH, ausencia de enfermedades y plagas, evitar sitios con historiales de patógenos
o nemátodos del suelo que puedan afectar nuestra producción de plantas forestales, ¿no? Factores climáticos, la temperatura deben estar en un rango adecuado para la germinación y crecimiento de las semillas de nuestras plántulas. Evitar temperaturas extremas también. Por eso es importante conocer estos factores para hacer una buena gestión. La precipitación, que se cuente con lo suficiente disponibilidad de agua, humedad relativa, radiación solar suficiente para que las plántulas tengan lo que requieren, ¿no? La cantidad de luz para la fotosíntesis necesaria, ¿no? Los vientos también se debe tener en cuenta como factores climáticos en una buena gestión de vivero, ¿no? La pendiente en factores topográficos, ¿no? Ver el terreno, que tenga una pendiente de 1 a 3%, que facilite, ¿no? El drenaje y el movimiento del sistema de riego. Orientación debe estar de norte a sur, de camas sobre hileras, puede optimizar la exposición al sol, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas camas pues estén distribuidas de tal manera que no afecten la calidad o no estén afectadas por la exposición del sol directamente también, ¿no? Considerar también las altitudes para ver qué especies vamos a cultivar de gran tamaño. De repente, por ejemplo, el pino chuncho es una especie que se desarrolla rápido y también tenemos plantas que no se desarrollan en tal sentido y por eso considerar la elevación del, del vivero, ¿no? Factores logísticos también es importante, como les mencionaba, ver la disponibilidad de agua, el acceso y transporte que nos permita nuestra producción de plantones movilizar, ¿no? Vías que nos permitan ser mucho más eficientes en la distribución o venta, ¿no? Seguridad y energía, pues considerar, ¿no? Que el lugar o nuestro vivero tenga o esté ubicado en un lugar seguro y con acceso a servicios, por ejemplo, a energía para ciertos trabajos o iluminaciones que se pueda utilizar, ¿no? Diseño y distribución interna. Para la buena gestión de nuestros viveros debemos de tener en cuenta el área de germinación de semilleros que estén bajo cubierta para controlar la temperatura y humedad, área de producción, crecimiento, camas o contenedores, áreas de riego, para que esto sea eficiente en nuestra producción final. Diseño y distribución interna, pues a las áreas de preparación de sustrato en nuestro vivero debe tener esa distribución. ¿Por qué hablamos esto? Para una buena gestión, ¿no? Áreas de almacenamiento en donde existan bodegas para guardar semillas, fertilizantes, pesticidas, herramientas, estos espacios para aclimatación, endurecimiento de plántulas y zonas de despacho. Es una condición que nosotros debemos de tener en cuenta cómo debe estar diseñado para hacer una buena gestión de nuestro vivero, ¿no? Oficinas y laboratorios, si aplican, ¿no? En un vivero de gran escala, o si es permanente en este caso, si es un vivero especializado, debe estar diseñado con estas características, ¿no? Áreas de servicio en donde pues cuente, ¿no? El área de sanitarias, vestuarios para el personal, áreas de descanso, talleres para mantenimiento de equipos en un vivero de de alto rendimiento o especialidad también que sea, ¿no? Infraestructura necesaria. La infraestructura es la base física, ¿no? Que permite el funcionamiento del vivero y la protección de las plantas. Debe tener un invernadero, una estructura cubierta con materiales transparentes, plásticos agrícolas, que nos permiten, ¿no? Regular la temperatura, la humedad, y es esencial para la germinación y enraizamiento
de las plántulas. Por eso es tan importante que debe contar un vivero con estas características para hacer una buena gestión. Debe tener una casa de sombra para tener esa cubierta con sombra de un 30-70% para ir aclimatizando nuestras plantas y también reducir de repente la exposición directa, sistemas de riego, ya que un vivero sin un sistema de riego no va a ser eficiente. Que cuente pues con sus sistemas de riego automatizado, pues si es permanente, que tengan válvulas, tuberías, si es por aspersión, microaspersión, si es por riego por goteo. Y esto pues también que tengan filtros esenciales para evitar la obstrucción de los goteros de las mangueras, por ejemplo. Por eso los filtros es importante que tengan un sistema de riego en un vivero, ¿no? Infraestructura necesaria en un vivero debe de tener sí o sí bodegas y depósitos, ya que va a permitir, ¿no?, el almacenamiento seguro y organizado de insumos, herramientas y equipos en un vivero para hacer una buena gestión. Entonces, una buena gestión va que que cumpla con los requisitos mínimos para su manejo, ¿no? Cerca y seguridad. El perímetro debe estar protegido frente a invasores. Pueden ser animales, personas no autorizadas. Los caminos internos deben estar muy accesibles para el personal y maquinaria que esté dentro del trabajo del vivero para tener una buena gestión. La producción de plántulas en vivero, pues debemos de tener en cuenta que los sustratos y contenedores son tan importantes en la producción. La calidad de las plántulas depende en gran medida del medio en que crezcan. Entonces, si tenemos un vivero con todas las instalaciones, áreas de germinación, áreas de enraizamiento, tenemos todo esto, pero el sustrato en dónde va a crecer, ya que el sustrato es el componente de propiedades físicas y químicas. Es una mezcla ideal y diseñada para optimizar el crecimiento de la germinación y crecimiento de las plántulas en el vivero. El sustrato debe tener una buena aireación, que es la porosidad, capacidad de retención de agua, buen drenaje, estabilidad estructural y baja densidad aparente, para que nuestra planta se desarrolle adecuadamente, ¿no? Propiedades químicas deseadas, por ejemplo, alta capacidad de intercambio catiónico, pH adecuado, baja salinidad y ausencia de patógenos o malezas en nuestro sustrato y en los contenedores al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los contenedores podemos tener contenedores turba, por ejemplo, que son donde se va a tener una buena porosidad, una buena aireación, una buena capacidad de intercambio catiónico. Tenemos ahí la perlita, excelente aireación y drenaje, previene compactación. Son componentes comunes que se puede aplicar. Por ejemplo, la cascarilla de arroz o arena gruesa que se pueden utilizar para que esto pueda generar un buen manejo. También la materia orgánica, donde nos ayude a tener muy buen manejo de nuestros viveros, nuestras plantaciones puedan crecer de manera eficiente. En un vivero debe estar una preparación y desinfección de sustratos, es el correcto manejo en la gestión del vivero. Debe estar una buena preparación,
medir, ¿no? La cantidad de manera minuciosa, qué porcentaje de arena, qué porcentaje de materia orgánica vamos a aplicar, que si necesita, ¿no? Algunas enmiendas necesarias o también si es que necesita adicionar nutrientes esenciales para el plan. Por eso la preparación del sustrato, esterilizar de manera oportuna, que no exista o no tenga la aparición de patógenos en nuestro sustrato que puedan afectar posteriormente a nuestras plántulas. Que no se encuentre, por ejemplo, en un sustrato libre de semillas de maleza, ya que las malezas van a ser las que se reproducen mucho más rápido y captan los nutrientes mucho más efectiva que la plántula que estemos cultivando, ¿no? Se puede hacer la desinfección a través de agua tibia, a través de solarización, en donde expongamos al sol, lo tapemos con un plástico y esto pues matemos los patógenos que puedan causar daños en nuestros viveros, bueno, en las plantas que estemos cultivando, ¿no? Hay métodos químicos también, se puede utilizar algunos desinfectantes a través de fumigación, de uso que esto pues va a matar drásticamente y mucho más rápido. Hay tipos de contenedores, sí, hay bolsas plásticas que se pueden tener, ¿no? El contenedor es el hogar temporal de la plántula. La selección incluye, ¿no? En el desarrollo radicular, manejo y supervivencia post-trasplante. Por ejemplo, es tan importante que nuestros viveros cuenten con ciertos contenedores, ciertas características para realizar una buena gestión, un buen manejo. Bandejas forestales, que son tubetes en este caso. Esos tubetes te facilitan cultivar en mayor cantidad en menos espacio. Las bolsas plásticas que mayormente se utilizan para plantas de mayor tamaño en crecimiento y necesitan más tiempo de estar allí, ¿no? Por eso es importante, como les mencionaba, los tipos de contenedores va a estar en relación al desarrollo radicular y manejo de la planta que hagamos nosotros, ¿no? Envases biodegradables que se pueden utilizar fácilmente sin afectar el medio ambiente, ¿no? Hay factores para la selección de ciertos tipos de contenedores, sí, hay la duración del ciclo de vivero, el costo, la facilidad de manejo y transporte que nos lleve, la calidad de la plántula deseada e impacto ambiental que generemos también. Es importante tener en cuenta que el manejo de semillas es múltiple y nosotros acá, por eso decimos gestión de viveros forestales, semilla y fertilización. Existe la propagación de especies forestales a través de semillas. Hay la propagación sexual y la propagación asexual. Los métodos más comunes y naturales, pues, para producir grandes cantidades de plantas es la propagación sexual, en donde, pues, estas se van a recolectar eh, de árboles que cumplan las condiciones que nosotros buscamos. Esos árboles deben ser sanos, vigorosos y su fenotípicamente superiores al resto, ¿no? Deben recolectar cuando los frutos o semillas estén ya maduros. Se puede hacer a través de manualmente o a través de plataformas elevadoras en donde pues se llegan a cosechar los frutos y sacarse las semillas de manera controlada, ¿no? Proceso de separación de semillas en donde pues de manera mucho más efectiva. Y cuando se hace la recolección de semillas, se hace la
semillas libre de algunos residuos y se pueden clasificar según su calidad, ¿no? Manejo pregerminativo que está en las semillas, está la estratificación o la escarificación, en donde pues se puede aplicar, ¿no? El remojo, por ejemplo. Muchas semillas forestales presentan dormancia y para activarlas se hace el remojo o también la estratificación. Se rompe, ¿no? La dormancia fisiológica interna y requiere frío y humedad para estimular el crecimiento de la emergencia, ¿no? de la plántula. Se hace ahí los tipos de procesos de pregerminado para llevar a un vivero en tal sentido, ¿no? Hay también siembra directa que se puede hacer en las bandejas de germinación. Se siembra directamente, por ejemplo, en los contenedores o camas de viveros, se elimina a través, se elimina el estrés del repique cuando es siembra directa, cuando ya se va directamente, muchas veces se hace con semillas ya que se pueden manejar, por ejemplo, del tornillo, que se va directamente, o de la caoba, el cedro también, que no se hace el repique. Siembras en bandejas de germinación en donde se realizan, ¿no? En bandejas bajo condiciones controladas para que emerjan las plántulas y estas puedan ser repicadas a los contenedores que lo van a hacer que estas reúnan las condiciones ya para que lleguen al campo definitivo, ¿no? Por ejemplo, también es el manejo de plántulas, el raleo o repique, en donde se eliminan, ¿no? Por ejemplo, en raleo las plántulas débiles, deformes, dejando las más vigorosas para reducir competencia ante los nutrientes y agua o espacio. El repique es el trasplante a las bolsas, para que éstas lleguen a estar de forma aceptable ya al campo definitivo, ¿no? La propagación asexual, en donde se utilizan, ¿no? ciertas partes vegetativa de una planta para producir una nueva, ¿no? Por ejemplo, es acá en donde se utilizan eh, hormonas enraizadoras, condiciones de enraizamiento adecuado, en donde nos lleven a tener una cierta cantidad muy aceptable en el rendimiento de enraizamiento y prendimiento de los esquejes. Se puede utilizar acodos e injertos, en donde pues se utilizan, ¿no? En ciertas especies que se puedan hacer mejorando en sí, ¿no? En los acodos, por ejemplo, son inducir la formación de raíces en una rama aún unida a la planta madre, en donde es útil para propagar árboles maduros difíciles de enraizar por estacas. Y también hay especies que no se pueden, por ejemplo, ahí están las cucardas, o están ahí las plántulas ornamentales, mayormente que se hace por acodo, ¿no? Los injertos en donde se unen, ¿no? las características de una planta madre en el patrón con las características que nosotros buscamos replicar o producir. Hay también la micropropagación, donde pues se utilizan, ¿no? técnicas de propagación asexual en laboratorios, en donde esto pues se hace el movimiento de genes de manera efectiva. Esos tejidos pues hacen que se tenga a tener nuevos cultivos y esta micropropagación es una alta efectividad en ciertas características o patrones de clones de especies que nosotros buscamos. Es importante conocer allí, ¿no? El manejo agronómico de las plantas en un vivero, pues para hacer la buena gestión están las técnicas de riego, por ejemplo, ahí están las técnicas de goteo,
la frecuencia y la calidad de agua. Las técnicas de riego, pues, depende del tipo de contenedor, etapa de crecimiento y escala del vivero estemos a cargo de hacer en la conducción. La frecuencia va a depender de la especie, tamaño de la plántula y tipo de sustrato y las condiciones climáticas y la etapa de desarrollo de la plántula, ¿no? La calidad de agua debe ser un agua que no tenga o no contenga cloración para no afectar la, la buena disponibilidad de microorganismos benéficos directamente con el suelo. Por ejemplo, no tampoco que contenga alto contenido de sal, ya que puede ser tóxico para las plantas en tal sentido, ¿no? Debe estar libre de patógenos o algunos microorganismos que puedan afectar nuestro vivero. La fertilización, hablamos los tipos de fertilizantes, formulaciones y propagación, programas de fertilización para un vivero es lo que es la buena gestión. Ahí está lo que es la importancia, ¿no? La fertilización provee los nutrientes esenciales para el crecimiento vigoroso de las plantas y tener tal sentido también una buena un buen prendimiento en campo definitivo porque los nutrientes hicieron que esa planta se desarrolle con normalidad. Hay tipos de fertilizantes, sí, hay inorgánicos y orgánicos. Por ejemplo, los inorgánicos son los químicos que contienen no nutrientes de forma solubles y directamente asimilables por la planta. Y estos pues se encuentran mayormente los compuestos y los simples también, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, la urea, que es un simple que solamente tiene nitrógeno, y los compuestos que son nitrógeno, fósforo y potasio, que se pueden encontrar y suministrar a nuestra fertilización en nuestros viveros. Se tiene ahí también la fertilización orgánica, en donde estos se deben aplicar de manera oportuna y muchas veces los orgánicos se los emplea en la preparación del sustrato, ya que el sustrato va a ser la fuente de soporte del crecimiento de la plántula. Hay fertilizantes de liberación lenta, eh, ya que estos tienden a a liberarse eh, con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, y ahí recién pueden ser asimilados por la planta. La fertilización de liberación lenta, por ejemplo, reduce la frecuencia de aplicación y minimiza la lixiviación. Por eso es importante que existen tipos de fertilizantes, conocer estos en la buena gestión de un vivero, pues es importante. Los fertilizantes foliares, estas pues van directamente al follaje y permiten una rápida corrección de deficiencia de nutrientes específicas. Hay formulaciones, por ejemplo, granulados o solubles también que se pueden utilizar por pulverizadores o se pueden utilizar en sistemas de riego, los fertilizantes foliares, ¿no? Un programa de fertilización debe estar basado en el análisis del sustrato y el tejido vegetal de la planta, ¿no? Ya que esto va a ser un punto de partida para determinar la cantidad necesaria a aplicar de fertilizantes en nuestro vivero, ¿no? Ahí también tenemos los medios de aplicación, como ya les mencionaba, puede haber a través de fertirrigación o también aplicación directa a través de sustratos, que es, por ejemplo, la incorporación al sustrato, liberación lenta y mucho más aprovechable, ¿no? Poda y control de crecimiento es que nuestras plántulas o nuestros plantones en vivero
pues se realice la poda y el control de crecimiento, ya que esto busca moldear la plántula para un desarrollo balanceado y adecuado para el trasplante. Es importante podas de raíz, ya que esto estimula, ¿no?, la ramificación del sistema radicular, evitando el espiralado, ese que muchas veces se conoce como el rabito de chancho. Y esto pues es importante, ¿no?, hacer esa poda de raíces para que se distribuyan uniformemente y cuando vayan a campo definitivo tengan el soporte adecuado también, ¿no? Podas de la parte aérea, ahí es donde se debe, o cuál es el objetivo, mantener la relación adecuada entre la parte aérea con la parte radicular, ¿no? Controlar la altura, promueve un fuste recto y también robusto. Aclimatación y endurecimiento de la planta es parte ya que pasa a ser antes de llevarlo al campo, ¿no? Ya que esta etapa final crítica para la supervivencia post-trasplante. Si nosotros no hacemos la aclimatación de las plántulas, cuando llevemos a campo definitivo puede hacer ese estrés, ese ese shock de cambio de brusco de condiciones que estaba en vivero. Por eso es importante preparar, ¿no?, fisiológicamente a las plántulas para condiciones más estresantes, que es en el campo, puede ser soles, un día soleado o una lluvia intensa, ¿no? Por eso hay que ir aclimatando, ¿no? ¿Cómo se realiza? Pues reducción gradualmente de las condiciones ideales que es el vivero a condiciones que se asemejen a campo definitivo, ¿no? Las plántulas bien aclimatadas y endurecidas son más robustas, tienen mayor resistencia al estrés ambiental y por consiguiente tienen mayor tasa de supervivencia. Gestión de las semillas son forestales, pues hay que tener en cuenta que estas se pueden recolectar y se pueden tener en cuenta de dónde vienen, ¿no? La semilla es el inicio de la vida de un árbol y el punto de partida para la producción, ¿no? Se puede tener en cuenta la dispersión, viabilidad natural de las semillas, en donde estas pues se mueven, ¿no?, de tal manera por ciertos lugares. Y aquí, si es esa dispersión, ir nosotros buscando encontrar la planta madre para ubicar la parte inicial o de partida de un buen semillero, ¿no? Viabilidad natural, capacidad de la semilla para germinar y producir una plántula normal. Y esta también, pues, que no tenga o no esté afectada por plagas o también por dormancia y todo esto, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Concepto de unidad de un semillero forestal, pues es integrar la cantidad y calidad germinativa de las semillas, número de semillas puras, viables por unidad de peso, ¿no? Que permite pla- planificar precisamente el momento de la siembra y calcular qué cantidad vamos a utilizar para cierto proyecto y pues ahí ver qué impurezas tiene y qué pureza tenemos también, ¿no? Ver de dónde proviene, cuál es la procedencia, la diversidad genética, cuál es la variación que puede tener o la adaptación en cierto lugar de la semilla, ¿no? La recolección y procesamiento de la semilla, la selección de árboles maderables, eh, tener rodales semilleros. Por ejemplo, hay áreas boscosas naturales en donde se producen semillas de manera
intensa y ahí manejarlas pues y saber de dónde procede. Y cuando llevemos al vivero pues tengamos un buen prendimiento en sí, ¿no? Técnicas de recolección y momentos óptimos y métodos pues es bastante tener en cuenta, ver la fenología, recolectar cuando la semilla haya alcanzado la madurez fisiológica. Mayormente esto va, por ejemplo, en tornillo, en, en el cedro, que son momentos en donde se puede observar el momento óptimo que ya la semilla alcanzó para la recolección. En el guairuro también, y todas las semillas con y, por ejemplo, el momento óptimo. eh, que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, en el suelo, ir recolectando de manera ordenada y también acá en el momento óptimo también debemos ver cómo están la calidad, que no estén afectadas también, ¿no? Hay beneficios de semillas, secado, limpieza, extracción y clasificación, pues ahí en donde pues llegamos a ver por tamaño, qué calidad tenemos, si estas pueden ser separadas del fruto manualmente o mecánicamente sin afectar nuestra semilla germinativa. Almacenamiento y conservación es parte de la buena gestión de semillas, bueno, factores que afectan la viabilidad, por ejemplo, el contenido de humedad de las semillas, temperatura de almacenamiento, presencia de algunas plagas o patógenos que puedan deteriorar la calidad. Entonces, aquí es la importancia del almacenamiento y conservación de las semillas en la buena gestión, ¿no? Métodos de almacenamiento, condiciones de temperatura y humedad. Debemos de tener en cuenta almacenamiento en seco, por ejemplo, de 1 a 2 años que podemos almacenar que la semilla esté en un almacenamiento seco sin afectar esa calidad y poder germinativo, ¿no? Almacenamiento en frío y seco, estándares para la mayoría de semillas que tienen a estar en una humedad de 5 a 8% en recipientes herméticos almacenados en cámaras refrigeradas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas semillas se pueden conservar mucho más prolongada a un largo plazo. Almacenamiento en frío húmedo, en donde se utiliza, ¿no?, la extractificación húmeda de frío, ¿no? En donde se requiere, ¿no?, la conservación de semillas deshidratadas y enfriadas a temperatura, ¿no? Clasificación de semillas por comportamiento que vean a tolerar ciertas deshidrataciones y bajas temperaturas, banco de germoplasmas y su importancia, ¿no? ¿Qué tipo de semillas que se pueden generar en esos bancos de reproducción masiva y a gran escala, ¿no? Por eso es la conservación de la biodiversidad, seguridad forestal. Estos bancos pues tienden a tener a largo plazo. Calidad y viabilidad de semillas, analizar la calidad de las semillas, va a hacer que esto nos determine el éxito de nuestras plantaciones en el vivero, ¿no? El peso, ahí nosotros medimos, la cantidad de semillas se cuenta y cuántos gramos podemos tener en ciertas cantidades y unidades, ¿no? Pruebas de germinación también es parte de la buena gestión, en donde debemos probar el poder germinativo de nuestras plantas. Por ejemplo, en cien semillas debemos tener un 95% de germinación. Entonces tenemos esa prueba de germinación aceptada que nos pueda dar las garantías de tener una buena calidad, ¿no? Vigor de semilla y evaluación, en donde pues se vea la calidad, cuáles las características, cómo se ve, ¿no?, la germinación, cuán rápido se tuvo el prendimiento de la plántula, ¿no? Y cuál es la característica de la plántula, de repente vigorosa. Nutrición y fertilización, la parte final, ya lo que es el manejo y gestión de los
de los viveros, pues nos basamos ya que la fertilización es fundamental para el buen manejo de los viveros. Las plantas requieren, ¿no?, un suministro constante de nutrientes para su buena producción. Vamos a ver que encuentran macronutrientes y micronutrientes, ya que las plántulas requieren de esto, ya que son esenciales para su desarrollo. Y tenemos ahí los macro y micronutrientes que son esenciales para la buena producción de plántulas en un vivero, ¿no? Sistemas de deficiencia nutricional en plantas en vivero, pues síntomas, perdón, de deficiencia se puede tener en hojas viejas, eh, o en hojas jóvenes, diferencia que se puede notar, ¿no? Clorosis generalizada por falta de, de nitrógeno, color púrpura rojizo por falta de fósforo, clorosis marginal y necrosis por falta de potasio y clorosis intervernal por falta de magnesio. Por ejemplo, son síntomas que debemos de tener en cuenta en hojas viejas. Y en hojas nuevas, por ejemplo, deformaciones, muerte o deformación del brote terminal. Y el diagnóstico visual debe ser muy minucioso para que sea aplicado la fertilización. Y el diagnóstico visual debe ir también de la mano con el análisis de tejido y sustrato para ver cuál es la deficiencia o cuál es el problema que está impidiendo la buena nutrición de esa planta. Absorción y transporte de nutrientes, en donde las raíces pues es el principal fuente que va a absorber todos los nutrientes que estén en el suelo y pueda distribuirlo por toda la plántula o la planta en sí para su buen crecimiento y el propósito que se quiere, ¿no? El transporte, los nutrientes que se van a mover dentro de la planta a través del xilema, y estos pues van a ir ser parte del ciclo, ¿no?, de nutrición de la planta por todo lo que es el aprovechamiento del mismo y que contengan la cantidad de agua, ¿no? El agua es el elemento universal que va a hacer que permita, ¿no?, la buena nutrición de estas plantas. Manejo de fertilidad al suelo en áreas de la plantación, crucial para establecimiento, crecimiento y productividad a largo plazo de los árboles, ¿no? Supervivencia y establecimiento, por ejemplo, cuando se hace la fertilidad al suelo, crecimiento acelerado, desarrollo del sistema radicular, reducción del periodo de vulnerabilidad frente a condiciones o agentes externos que puedan afectar nuestra plantación, ¿no? Para hacer una buena fertilización siempre debemos de tener en cuenta lo que es el análisis del suelo y foliar para que se aplique directamente o de manera oportuna, ¿no? La corrección y deficiencias nutricionales, hay que realizar el correcto monitoreo, estrategias de corrección a través de enmiendas y haciendo el ajuste necesario del pH para que la planta pueda absorber los nutrientes que estén atrapados o inmóviles, por ejemplo. La sostenibilidad del uso de fertilizantes, pues es importante el análisis del suelo y foliar como base de una fertilización por necesidad o por rutina para evitar exceso, ¿no? Ahí debemos de tener en cuenta los fertilizantes de uso eficiente que pueda ser en el momento oportuno y el por qué se está utilizando eso. Ahí está el momento que sea eficiente, en un momento oportuno, en el método de aplicación, la fuente de nitrógeno que se tenga que aplicar, ¿no? El manejo del pH del suelo para mantener
la acidez en un rango óptimo que las especies puedan desarrollarse sin problemas, ¿no? Sanidad y protección de los viveros forestales, hay que tener en cuenta cómo la sanidad juega un papel fundamental. Si nuestro vivero está bien manejado, debemos de tener en cuenta que las plagas y enfermedades pueden causar pérdidas significativas. También ahí tenemos, por ejemplo, los insectos chupadores, los insectos cortadores, los nemátodos, los ácaros, están los hongos, bacterias, virus, como enfermedades que pueden causarnos daños y pérdidas en nuestro vivero, ¿no? El manejo integrado de las plagas y enfermedades es fundamental en un vivero para tener buena ganancia. Ahí está el control. Eh, Oportuno, en donde pues se lleve medidas preventivas y sanitarias, en donde también nos lleve a hacer un control eh, del manejo integrado, en donde se tenga el control cultural, biológico, físico y químico. El químico en un control, en un manejo integrado de plagas y enfermedades en un vivero va a ser el último recurso que nosotros busquemos, que es el control químico. Control de malezas en viveros forestales, ahí tenemos ahí las especies que debemos controlar, ¿no? De hoja ancha, hoja, las gramíneas, que estas son muy rápidos de competir por los nutrientes, espacio y luz. Se puede hacer control manual, control mecánico, control químico, que es para el buen manejo y control de malezas, ¿no? La logística y transporte es la preparación y embalaje, ¿no? De nuestras jabas almacigueras, por ejemplo, cuando van los cubetes, donde esto pues nos permita, ¿no? Llevar a campo definitivo y la distribución sin afectar la calidad de nuestras plántulas. La gestión de viveros forestales en el Perú es un pilar fundamental, ¿no? Para la sostenibilidad de ecosistemas y el desarrollo ecosistémico del Perú, ¿no? Hay que tener en cuenta la gestión de viveros forestales es un equilibrio delicado entre la ciencia agronómica, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica, ¿no? Integrar conocimientos técnicos, conocimientos ecológicos, manejo de, de métodos de nutrición, formulación, adopción de buenas prácticas agrícolas, de seguridad en viveros, pues nos va a hacer que tengamos una buena producción. Por eso, de plántulas en beneficio y en bien de lo que es la reforestación y restauración de ecosistemas. Hemos llegado a la parte final. Si tienen preguntas sobre el tema, estamos acá para absolver sus dudas y inquietudes. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, hemos llegado a la parte final. Agradecerles por su participación. Nos vemos.